Volvemos a los cuerpos, donde están. Para que te cambias tú, no cambias a nadie. Es que, pero volvemos, no, pero sí te importa, bueno, importar, sí te das cuenta. Hay una cosa, el exterior y el interior son uno. En ese sentido tienes razón. Mi estado de ánimo es fundamental para crear armonía. Pero también mi trabajo cara afuera. ¿Qué quiere decir? Tenemos físico, emocional. En esta dualidad tenemos el yo inferior, para decirlo de alguna manera, el humano. Cuando yo vivo emocionalmente las cosas, estoy mirando abajo, no estoy mirando arriba, no estoy mirando la segunda atención o lo que hay detrás, mis poderes, mis cualidades o las fuerzas que hay que rigen todo esto. Me estoy mirando a mí solo y a mis necesidades. Pero cuando ya entro en el mental, ya estoy entrando en mi cuerpo superior. Estos dos cuerpos los tenemos todos, el inferior y el superior. La cuestión es que cuando yo me uso, me aprovecho o funciono desde el inferior, puedo tener resultados casualmente. Soy efectivo cuando uso mi energía, mi poder desde el cuerpo superior, el mental. El mental, si vos acordáis, era el famoso triángulo, positivo, negativo y el tercer punto. O sea, el hecho que a mí sé que no me saludan y no me importa, lo estoy viviendo desde el cuerpo mental. Si a mí no me saludan y si me importa, lo estoy viendo desde el cuerpo emocional. Pero si yo veo que no me saluda, no me importa, pero veo que la otra persona está emogollonada, está sufriendo, entonces puedo actuar al nivel espiritual, por ejemplo, trabajando el violeta con ella, esa persona. ¿Por qué? Porque el trabajo del violeta ayuda a las otras personas, a ti y a todos que envuelves en violeta. Entonces, es un acto más altruista que personal. El problema es que nosotros nos molestamos con los demás creyendo que los demás nos hacen algo. Nadie nos puede hacer nada. Nosotros sufrimos, nos cabreamos por la gente porque nos toca nuestra herida. Entonces, si me toca la herida, yo tengo la causa de ese cabreo. No porque me ha dicho, me ha dejado de decir, o ha hecho, o ha dejado de hacer. Entonces, en el momento que yo decido que su acción no me va a tocar la herida, estoy empezando a sanar mi herida. Pero no es culpa del otro. Nadie nos puede hacer sufrir. Sufrimos porque nosotros venimos tocados por la herida que tenemos todos al nacer y poco después. Pero, ¿qué pasa? Que la herida es talmente profunda y está en un nivel, digamos, casi inconsciente de nosotros, porque hablamos de la infancia, embarazo y poco más, entonces solo a nivel energético podemos empezar a entrar para sanarla, donde considero el amor energía. Porque cuando yo empiezo a amarme a mí mismo, empiezo a sanarme. ¿Y qué es amarme a mí mismo? Valorarme, cuidarme, mimarme, darme espacio. Porque para tener amor, para dar amor, hay que tener amor. Y el amor, volvemos, es una energía, la energía de la vida. Por eso, el momento que yo hablo o encuentro a la persona que no me saluda, yo le saludo con una sonrisa de cariño, le estoy llenando, mandando cariño a su herida.
ella tendrá en su mogollón sus cosas, sus peleas conmigo, ¿eh? Pero esa pelea viene de la herida y de una incapacidad todavía de no sanar esa parte. Porque tenemos que sanar. La que lo pasa mal somos nosotros mismos. Cuando estamos cabreados con este, con el otro, con el otro. Por eso el trabajo del mundo energético, segunda atención, ayuda muchísimo a todo esto. Porque si yo quiero empezar a sanarme a mi vida, puedo trabajar con el violeta, envolviéndome en violeta, visualizándome en violeta todos los días un rato. O puedo usar la palabra, una afirmación. Yo me amo a mí mismo y me acepto como soy. Entonces estoy empezando a crear un movimiento donde el lado mágico, el lado energético mío, empieza a recibir ese mensaje y empieza a trasladarlo al lado humano. Pero la constancia es fundamental. Un día, otro día, otro día. ¿Por qué? Porque realmente todas esas herramientas las tenemos, solo que no sabemos que las tenemos. Pero las conocemos, es que yo no sabía. Pero ni tú, ni yo, ni nadie. Pero además, no se trata de creer o no creer, se trata de probar. Aquí no se trata de convencer a nadie, probar y ver los resultados. Pero os digo, ser constantes. Sobre todo sin expectativas. ¿Por qué? Porque el resultado llega automáticamente cuando no hay expectativa. Si yo camino para ir a Madrid andando, disfrutando del paisaje, un día me encontraré en Madrid y habré disfrutado del viaje, pero si yo estoy con el ansia de llegar, no disfruto del viaje y además estoy ansioso. Entonces hacer las cosas sin expectativa, por el placer de hacerla. Porque volvemos a lo que hemos hablado muchas veces, la necesidad de aprender a amarnos a nosotros mismos, o sea, de conectarnos con el gozo de la vida. Gozar es bueno y sano y armónico, cuando es amoroso. Entonces, disfrutar es bueno. Naturalmente tenemos una educación católica apostólica que realmente nos ha hecho polvo esa parte. La cuestión es que hay que distinguir ahí lo que es cristianismo y catolicismo. Pero el catolicismo nos ha hecho polvo. El sentido de pecado ha sido la herramienta de manipulación colectiva mejor gestionada de todos los tiempos. Tú eres tu propio, digamos, policía, tu propio verdugo y tu propio juez. Además, no necesitas a nadie, tú lo haces contigo mismo. ¿Cuánta carencia hay eso de no aceptarnos, de cuestionarnos el disfrute? Cuando es de las cosas más sanas, más naturales, disfrutar bebiendo agua en un momento dado que tenemos sed. El disfrute no son cosas raras, el disfrute son vivir la vida y sacarle partido gustoso a lo natural y armónico. Pero hay que empezar a usar unas herramientas que empezamos a tener, o mejor dicho, empezamos a ser conscientes que la tenemos. Pero probar, ser constante y hacerlo. Y si vos sale bien una vez, saldrá bien 2 y 3. Y entonces si yo empiezo a crear un mejor ambiente en mi casa, un mejor ambiente en el trabajo, no digo que soluciono mi vida y me hago millonario y tengo todos los amores del mundo. Eso no es así. No se trata de satisfacer nuestros deseos. Nosotros tenemos que vivir algo y por eso venimos aquí. Tenemos, entre comillas, un destino. Por eso yo he nacido en una época y no en otra. He nacido en una ciudad y no en otra. He nacido con los padres y no con otros, con unas consecuencias políticas y no con otras. Tengo, entre comillas, un destino. Tengo que aceptar mi vida y vivirla con gozo, no esperar cambiarla. Y dentro del sufrimiento, el sufrimiento es importante,
porque es la lucecilla que nos avisa dónde tenemos que trabajar y cuándo. Si yo sufro de algo, me está diciendo, este tema lo tienes que limar mejor, lo tienes que armonizar mejor, y cuándo, ahora que te está molestando. O empezar ahora que te está molestando. ¿Qué herramienta puedo usar? ¿La de la primera atención o la de la segunda atención? Ya decido yo. Pero ya tengo otras herramientas. No, utiliza las herramientas que conoces. Es que Ah. las que conoces son las de la primera atención. Pero por eso te digo, es que la cuestión, nosotros percibimos el mundo en función de lo que conocemos. Si yo conozco más, percibo más, tengo más conocimiento. Si yo tengo 3 platos de comida, 3 comidas, pero yo percibo más, puedo tener 5, 7, 10. Y lo mismo con el gozo. Si yo veo 3 gozos y empiezo a expandir, evolucionar mi conciencia, mi percepción y todo, puedo ver 20 gozos más, 20 ocasiones de disfrutar que no veía antes. ¿Por qué? Porque la expansión crea nuevas posibilidades, y lo desconocido no siempre es malo, pero lo desconocido es el camino del enriquecimiento. Siempre hay que salir de la zona de confort para mejorar, si no, estamos en lo mismo siempre. Y la diferencia es dejarme vivir o vivir. Y si la vida la podemos asimilar de amor, o sea, vida igual amor, amor igual vida, es lo mismo. Me amo y vivo. Y si vivo, amo. Y amarnos a nosotros mismos es lo primero. Respetarnos, valorarnos, y estoy de acuerdo contigo, no creerme nada. Pruebo. No hago elucubraciones, pensamiento, cojo más información y todo. No, experimento. Una y otra vez y otra vez. Eso pasa con aprender a tocar un instrumento. Te dicen cómo tocar y tú empiezas tum, tum, tum. Primero lo harás mal y después un poquito mejor, un poquito mejor, un poquito mejor, hasta que me contratan en una orquesta. Pero el primer día no puedo pedir ya tener un nivel. ¿Por qué? Porque son cosas que han estado siempre fuera, primero de nuestro entendimiento y después de nuestra práctica. Un ejercicio rapidísimo y fácil para reconciliarnos con alguien que tenemos problemas. Envuélvelo, visualízalo a la persona entera y envuélvela con cariño en una luz violeta. Así, el ratito que tengas a lo largo de los días. Cuando te acuerdas, 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, y verás que esa persona sola empezará a tener otra respuesta contigo. Pero no tengas ansia que el día siguiente haga esto, haga lo otro, sin expectativas. Y verás que tendrás una reacción activa de su parte y positiva. Y al mismo tiempo que lo haces, no solo cambia el otro. Cambias tú, porque todos estamos unidos. Por eso dar amor es recibir amor. Y recibir amor es dar amor. Y eso es lo maravilloso. Estamos todos conectados. Y por eso, cuando creamos un sufrimiento también para los demás. Pero todos hemos hecho sufrir a los demás en algún momento de nuestra vida en nuestra ignorancia. Porque todos hemos tenido que pasar por ahí. Y de otro lado hemos hecho cosas buenas. Pero ¿qué pasa? Que ahora tengo que empezar a ser consciente de cómo gestiono mi energía y mi amor. Pero hay unas herramientas nuevas, hay unas nuevas posibilidades que además es curioso, no necesitamos ni comprarlas ni nada, las tenemos encima y además, diré más, estamos muy preparados para usarlas.
ahora es empezarla a hacer cotidianas, ser un elemento, una herramienta diaria. Otro ejercicio para la confianza. Necesito confianza, necesito estar más centrado en mí. Caminar, caminar. Cuando muevo el izquierdo pienso en yo y cuando muevo el derecho pienso soy. Yo soy, yo soy, yo soy. ¿Por qué? Porque la repetición de una energía como esa va de la zona del lado mágico al lado humano. Espontáneamente, sin pensar en resultados, un día descubrirás que reaccionas de otra manera en situaciones que reaccionabas de manera menos armónica. Y sobre todo el gozo, el gozo, el gozo. Es bueno y sano el gozo verdadero que viene del amor es sano, armónico y beneficioso para todos. Porque el gozo que no es armónico para todo el mundo, no es gozo de verdad. Porque el gozo verdadero viene del amor y de la armonía. Entonces tengo que decidir qué hago. Volvemos siempre a la misma cuestión de todas las charlas. Yo soy lo que hago, no lo que pienso o creo. Pero dudas tenemos todos tenemos dudas. Pero ¿qué pasa? Que las dudas tengo que superarlas a través de la experiencia directa. Y sobre todo en una situación como esta, donde la mayoría dice, haces eso, estás loco. ¿Qué es la locura? ¿Por qué? Porque es curioso. Estos son todos puntos de objetos de percepción, color, formas, etcétera, etcétera. Y nosotros tenemos a fijarla, y cuando la fijamos en nuestro mundo, todos los objetos están ahí fijos. Nuestra función es mover ese punto de conciencia y moverlo, por ejemplo, de un lado. Entonces, si lo muevo de un lado, aparecen otros gajos que no estaban, otra percepción de cosas que no estaban. ¿Qué hace el vidente? El vidente mueve su punto de conciencia y empieza a entrar en una dimensión donde los gajos le hablan de la otra persona o de una determinada situación. A lo mejor no es solo uno, son dos, un movimiento más grande, pero ese movimiento de la percepción nos permite ampliar nuestra conciencia. Pero esto es práctico. ¿Qué quiere decir? Son percepciones para usar, para poder usar. Y no lo tenemos fijo, porque esta V se puede hacer mucho más grande. Se puede hacer tan grande que podemos llegar a un nivel donde ya no está en contacto con la primera V. O sea, movemos el punto de conciencia a otra realidad o a otro plano. Eso es una de las posibilidades que tenemos, porque realmente el ser humano es mucho más inmenso e infinito de lo que creemos. La prisión es encerrarnos en nuestro mundo, en nuestra realidad, en nuestra categorización de una determinada, esto es lo bueno, esto es lo malo, esto puedo, esto no puedo, todo descrito, y el diálogo interno que mantiene ese mundo fuerte. Cuando se viene abajo todo ese mundo, entonces empezamos a ser libres y dejamos de hablar con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque se puede vivir sin hablar con nosotros mismos. Quien conduce, ¿cuántas veces ha conducido sin pensar en la carretera y pensando otra cosa? Dice, he llegado hasta aquí, he adelantado y todo, y no me he dado cuenta. O sea, el diálogo interno es una trampa. Pero es una trampa que mantiene fuerte el yo inferior. Y ese
Y esa trampa, como toda trampa del ego, nosotros tenemos la herramienta para poderla llevar adelante. Porque nosotros somos el punto de partida de nuestra vida, el punto de llegada. Y se trata de no creer. No os creáis nada de lo que yo cuento. Experimentarlo. Probar. Sentirlo. Sentirlo, no pensarlo. Y entonces veréis que las posibilidades son mucho más grandes. ¿Cuántas veces nos hemos encerrado en categorizaciones por años cuando realmente la realidad era otra? Me recuerda una historia de una amiga que eran 20 años que no comía cordero porque no le gustaba. Un día va a un sitio, le dan un canapé de una cosa y dice, qué rico, ¿qué es? Cordero. Dice, imposible, a mí no me gusta el cordero. Dice, es de cordero, lo siento. Te has tirado 20 años sin comer cordero, ¿por qué? Porque tu creencia era que no te gustaba. Asociado a cualquier cosa, experimentar. Y en todo momento te dirá, me gusta o no me gusta, pero no empezar a poner el no por delante. Las cosas son mucho más maravillosas de lo que creemos. Entonces, por ejemplo, experimentar algo que nosotros en principio valoramos como negativo porque nos hace sufrir, por ejemplo, tenemos una tensión con alguien que queremos, ¿no? Y queremos tener una conversación que sabemos que va a ser tensa, poco agradable, hay una situación ahí que necesitamos afrontar. Claro, estamos como un flan nervioso, esto. Y ahora, entonces, si has dicho que no hay ni bueno ni malo, sino que son experiencias, en realidad sería lanzarse de pleno a vivir esos nervios, esa situación tensa, esos sudores, todo eso, a vivirlo plenamente, a sentirlo intensamente, y eso sería una experiencia también, ¿no? Sí, pero una cosa, cuando tú plantas una semilla, ¿qué pasa? Se tira un tiempo sin pasar nada, tú echas agua y ahí no pasa nada. No se trata que yo quiero hacer algo, aclarar algo y tengo que ir a muerte ahora mismo ahí. Lo primero soy yo. Me tranquilizo, me centro, me equilibro, veo realmente qué quiero decirle y qué no quiero decirle, no desde la emotividad. Y después, cuando ya soy suficientemente clara, con suficiente amor para mí misma, voy a hablar con la otra persona desde el amor. Desde el amor, ¿por qué? Porque la agresividad, la negatividad es el sufrimiento del otro. Nosotros somos agresivos porque nos sentimos heridos, no porque queremos dañarnos, o somos malos, o queremos dañar a la otra persona. Pero yo tengo que ser yo cuando hago algo, y sobre todo de ese tipo. Me centro, me tranquilizo, me lleno de amor y de claridad. Veo qué quiero decirle y después busco el mejor momento armónico y se lo digo. Y si quieres hacer esto a nivel de primera atención, de segunda atención, lo visualizas o en violeta o en rosa, lo positivizas, lo tranquilizas y después vas a hablar con él. Una pregunta. Cuando hablas de mental en la segunda atención, ¿a Sí. qué te refieres exactamente? El mental es el cuerpo mental. El cuerpo mental es, dentro del triángulo, el tercer punto. Es donde nosotros estamos claros, tranquilos, no quiero decir frío, pero claros, tranquilos. Vemos las cosas con perspectiva y con profundidad y amplitud. Y ahí no hay emoción. 2 más 2 es 4, por ejemplo. Para llegar a Madrid por el recorrido más corto es este y este. Este es el cuerpo mental. El cuerpo emocional, al contrario, no busca realizaciones prácticas, busca solo la satisfacción de sí mismo. Quiero esto y me da igual que le pase a la otra persona con que yo consigo lo que yo quiero. Y tampoco me planteo si eso es bueno para mí, eso lo veré después, pero lo deseo, y ahora. Porque el deseo es inmediato y total. Además puede ser malo,
Pero si lo deseas, no te importa. Porque el deseo no tiene una visión con perspectiva. El cuerpo emocional sirve para una cosa muy importante, para disfrutar, no para darnos la tónica de funcionamiento y para poder elegir las distintas opciones para crecer y evolucionar. Eso lo hace el cuerpo mental. Pero sí disfrutar en todo ese recorrido del cuerpo mental, usar el cuerpo emocional para disfrutarlo. O sea, tengo que ir de aquí a Madrid en viaje por camino más corto, pero me disfruto todo el viaje. O sea, uso el cuerpo emocional para disfrutar lo que me ha dicho el cuerpo mental. Pero si hago el contrario, el resultado siempre será una catástrofe. Por eso tenemos que hacer una cosa que es muy importante, aprender a diferenciar cuando estamos en el cuerpo mental y cuando estamos en el cuerpo emocional. ¿Por qué? Porque no lo sabemos distinguir, mezclamos todo. Pero si yo aprendo a distinguir cuando estoy en mi cuerpo mental y mi cuerpo emocional, puedo, digamos, cambiar de plano. Y cambiar de plano así, sin ser Superman ni tener ningún poder especial. ¿Por qué? Porque el cuerpo mental y el cuerpo emocional lo tenemos dentro y cambiamos de plano en muchos momentos del día, pero hacerlo voluntariamente, eso es importante. Pero para poderlo hacer, primero tengo que reconocer cuál es el cuerpo mental y cuál es el cuerpo emocional. Y el cuerpo emocional siempre me lleva al sufrimiento, porque es tengo o no tengo, carencia. Cuando tengo una carencia, ¿qué deseo? Lo otro. Y vivimos en esa dualidad. Deseo una cosa, la tengo, me aburro y deseo otra cosa. Pero entonces cuando se habla de siéntelo, mira a ver lo que tú sientes, guíate por lo que sientes. Una cosa es guíate de lo que sientes y otra cosa es siente. Porque el sentir es la verdadera respuesta del plano energético. Porque si tengo calor, tengo calor. Si tengo frío, tengo frío. Si tengo molestia, si estoy cabreado, estoy cabreado. Si estoy triste, estoy triste. Eso es sentir. Siento incomodidad. No sé si alguno de vosotros ha hecho constelaciones familiares. En las constelaciones familiares te hacen sentir cosas de otro y tú actúas en función de eso. Entonces, siento, ¿qué siente? Te dice el constelador. Siento tristeza. Entonces, estás ahí, conectado con la tristeza de esa persona. Es el sentir, la vida, no el pensar, el razonar, el creer, el decir. Porque nosotros somos lo que hacemos. Yo puedo desear una cosa muchísimo, pero si no la hago, es como si no hiciera nada. Estudio inglés 20 años, pero si no lo hablo, es como si no lo hubiera estudiado nunca. Y si yo deseo, por ejemplo, ser actor y nunca me pongo en movimiento para disfrutar de mi deseo, nunca llegaré a ser actor. Por esto el sentir es bueno, pero el sentir tiene que venir canalizado por el cuerpo mental. Para llegar al segundo nivel no se necesita el diálogo interno Cuando una persona en su nivel de evolución de conciencia pasa, sí, digamos que en el primer nivel podemos definirlo como la personalidad. La personalidad hace que el ser humano esté con emociones, con deseos y se deje guiar por ello. Y ahí hay mucho diálogo interno. Aquí hay un momento de la vida de la persona donde hay una transformación, una crisis energética, donde pasa de la personalidad a la individualidad, para decirlo con palabras. Pero ya la perspectiva cambia
Ya el mundo no lo ve desde abajo hacia arriba, pero lo ve desde arriba hacia abajo. Entonces el diálogo interno empieza a ser algo controlable o casi desaparecido. O desaparecido. Aunque el diálogo interno tiene una parte, digamos, funcional. 2 más 2 es 4, cuando hago las cuentas. Pero ¿cuál es el verdadero diálogo interno negativo descargador? El que juzga. El que juzga a uno mismo y a los demás. Mira, este que ha hecho, y lo que interpreta mi vida, esto no lo sé hacer. Todo eso es altamente descargador y negativo para la evolución del ser. Por eso es un momento de la humanidad que estamos cambiando muchísimo, pero no como colectivo solo, que es un cambio base-base. Como individuo podemos hacer un cambio mucho más grande, pero podemos hacerlo solo como individuos. Además es el más importante. Mi vida es el centro de mi vida. Yo tengo que ponerme en el centro de mi vida. Mi vida es mía. Vale, soy colectividad, pero gota también, no solo océano. Y yo soy océano en función de la gota. Por eso el campo de energía en grande se amolda a mí, campo de energía en pequeño. Si yo no estuviera, no se amoldaría a nada. Pero al momento que yo cambio, me posiciono de otra manera, el campo de energía en grande también cambia. Y entonces aparecen situaciones espectaculares. Aparece el tiempo donde no hay, o aparecen conflictos enormes que se solucionan mágicamente en poco tiempo. En cuanto una persona se posiciona de otra manera. Porque el posicionamiento es la relación entre la gota y el océano, el campo de energía en pequeño y el campo de energía en grande. Si yo tengo la misma rutina, voy a tener los mismos resultados. Entonces, cambia, haz un cambio. Y verás que ese cambio puede cambiar mucho el exterior. ¿Cómo? El misterio. Porque realmente el ser humano es un misterio que nunca llegaremos a entender del todo. Pero también todo esto es un gran misterio que también nunca llegaremos a entender del todo. Pero tenemos que aceptarlo como un misterio, tanto nosotros mismos como todo esto. Pero dentro del misterio tenemos que vivir como si pudiéramos explicarlo o conocerlo todo. Se decía un poco que esto de cambia se hace con pequeños gestos, simplemente ver trabajo por otra calle. La rutina son lo contrario de la conciencia. ¿Qué quiere decir? Cuando yo mantengo una rutina, estoy manteniendo mi estatus, mi prisión personal. Cuando rompo rutinas, estoy rompiendo mi aprisionamiento. Y estoy creando nuevas o posibilidades de nuevas situaciones. Si yo voy por el mismo lado, me encontraré por la misma calle, los mismos agujeros, las mismas cosas. Pero si yo voy por otra calle, me puedo encontrar un billete de 500 euros en el suelo. Hay una cosa, en la misma calle no lo vas a encontrar, pero en otra a lo mejor sí. Romper rutina abre ocasiones. Y parar el diálogo interno abre el camino a la segunda atención. Porque todo movimiento de energía tiene que ser acompañado por el silencio interno. Más estoy callado internamente, más mi campo de energía está bajo mi control y funciona más efectivamente. Señoras y señores, hemos terminado, que tenemos que